Buenas tardes, jóvenes. La clase de hoy abordamos el objetivo de aprendizaje número 29, que consiste en expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar un tema de interés. Bien, recordar que aquellas diapositivas que digan escribir en tu cuaderno deben escribir y traspasar la información al cuaderno. Bien, pero ¿qué hicimos o qué realizamos o qué aprendimos la clase anterior? Retroalimentamos, ¿verdad? La evaluación del artículo informativo, la que deben presentar. Recuerden que está pendiente esa nota, los que no me la han enviado. Y también está la evaluación de las tarjetas preguntonas del libro El asesinato en el Canadian Express para que me envíen esas dos evaluaciones que llevamos hasta el momento. Y también recordamos en la clase anterior la estructura del artículo informativo y la estructura de la infografía también. Bien, ¿y qué es un texto oral? El texto oral o los textos orales son aquellos que se realizan con sonidos, ya ahí pertenecen a la lengua hablada, bien, es decir, cuando nosotros emitimos sonidos con nuestra voz, a eso se refiere los textos orales. Bien, es la base de la comunicación humana, ya que gracias a los textos orales nosotros nos podemos comunicar o relacionar o cambiar ideas, ya sea con amigos, familiares, colegas, compañeros y extraños. Bien, por eso se dice que es la base de la comunicación humana. Y algunas características principales del texto oral es que es espontáneo y poco planificado. Espontáneo quiere decir que es algo del instante, algo que es del momento. Bien, y no planificado, ¿verdad? Pero también podemos decir que este texto oral o algunos textos orales también pueden ser planificados, no necesariamente que sean todos espontáneos del momento. Bien, y es necesaria la interacción entre el emisor y el receptor, es decir, cuando yo estoy exponiendo un texto oral o estoy exponiendo una idea, lo que sea, debe haber esa interacción, ese cambio de ideas entre el emisor y el receptor. El emisor sería yo, en este caso que estoy dando a conocer la información, ¿verdad? Y el receptor, que son quienes escuchan la información. Bien, y como les decía anteriormente, su finalidad comunicativa y de relación hace que muchas veces el texto oral sea producido sin ningún plan previo, es decir, de forma espontánea, de forma improvisada, ¿verdad? Aunque también existen textos muy planificados como las conferencias. Ya por eso tenemos textos orales que son planificados, que hay un estudio atrás, y como hay otros también que no hay ningún estudio o plan previo, ¿verdad? Y se realiza en el momento. La comunicación oral o el texto oral también se basa en el lenguaje no verbal, que por ejemplo aquí es cuando hablamos de nuestra voz, ya de los gestos, del lenguaje corporal, de las expresiones, ya que es muy importante que se presente esto al momento de exponer mi texto oral. Bien, y otra cosa importante también es que el texto oral es más efímero, es decir, nosotros lo podemos olvidar con mayor facilidad. Bien, en el texto oral siempre va a haber un interlocutor. ¿Y qué es un interlocutor? Es la persona que conversa con otra ya en una situación formal, es decir, es la persona que presenta la información o las ideas que va a dar a conocer. Eso es el interlocutor. Y tener en cuenta que cuando nosotros aprendemos a hablar, ¿verdad? A comunicarnos, nuestros primeros sonidos, es cuando ya se aprende a producir textos orales. Su importancia. La importancia del texto oral es que producir textos orales para exposiciones requiere del estudio del tema que nosotros vamos a exponer. Como les dije anteriormente, nosotros tenemos textos orales que son planificados, entonces cuando son planificados tenemos que estudiarlos antes, tenemos que prepararnos antes, sobre todo cuando es una situación formal, por ejemplo, una disertación, por ejemplo, nosotros mismos los profesores cuando preparamos una clase, también estamos estudiando, preparando el tema antes de exponer este texto oral o esta comunicación oral. Bien,
Y es habitual también que en este tipo de textos orales se utilicen tarjetas o fichas, ya que estas fichas hacen que os van a servir para construir y recordar lo que yo debo decir en esta exposición oral. Bien, entonces la comunicación también no verbal, como lo dije anteriormente, es muy importante, en donde se refiere a la gestualidad, la que es muy, muy importante, ya que de esa forma nosotros nos podemos expresar, aparte de lo que estamos hablando, ¿verdad? Nos podemos expresar con nuestro cuerpo. Bien, esto quiere decir que muchas veces la comunicación oral se compone por distintos tonos de voz, eso quiere decir que no puedo yo, si estoy exponiendo algo, no puedo hablar muy bajo, porque de lo contrario mi audiencia no lo va a entender o se va a aburrir, va a ser tedioso, monótono. Por lo tanto, tengo que ir variando mis tonos de voz para que sea atractivo para la persona que está escuchando. Bien, y también algo importante también de la comunicación no verbal también están las miradas, los gestos, ya que estas cosas son muy difíciles de reproducir en texto escrito. Ya por eso es importante que nosotros podamos expresar este lenguaje no verbal a través de nuestras articulaciones, de nuestros gestos, de nuestro lenguaje corporal, para poder expresar mejor las ideas. Y como les dije anteriormente, debe ser espontáneo e inmediato, en algunos casos, porque también puede ser planificado, recordemos, ¿cierto? Y esto se refiere a la inmediatez, que se refiere que cuando dos o más personas hablan, están compartiendo un contexto, ya un contexto comunicativo que hace comprensible el diálogo y la situación, y esto cuando se producen los textos orales se hacen rápidamente ya en respuesta a las intervenciones de los demás interlocutores. Es decir, básicamente al ser espontáneo también se necesita que, aparte que el emisor dé a conocer la información, el receptor también responda o sea partícipe de esta exposición oral. Bien, y la interacción, es decir, cambio de ideas, como les decía, la interacción es fundamental y reafirma su carácter inmediato y espontáneo. Bien, y también así como lo efímero del habla. Bien, por eso existe el dicho que las palabras se las lleva el viento porque no quedan fijadas para su recuerdo más que en la memoria de quien nos escucha. Ya es decir, nosotros no siempre vamos a recordar todo lo que escuchamos de alguna exposición oral. Yo daba el ejemplo de una clase. Quizás hay alumnos que sí están entendiendo todo lo que yo estoy explicando, ¿verdad? Pero quizás hay otros compañeros que están pendientes de otras cosas. Entonces, en ese sentido, por eso se dice que el texto oral es más efímero, porque uno lo expone y no siempre van a quedar grabadas todas las ideas o todo lo que uno expone, sino que en la mayoría de las veces es lo más importante. Y no todos tenemos la capacidad de retener todo lo que escuchamos y no todos van a retener o van a comprender lo mismo. Bien, va a depender de cada individuo. Y bueno, también acá nombramos, para terminar la clase, nombramos 4 cosas importantes del texto oral que vimos hoy en día, que, bueno, me nombraban que podía ser espontáneo o planificado, que también tenía que existir la interacción entre el emisor y el receptor, ¿verdad? También recordamos eso. Por supuesto también el lenguaje no verbal, que tiene mucha relación cuando yo expongo algo. Que el lenguaje no verbal es cuando yo tengo gesto en mi cara, mi lenguaje corporal, cuando muevo mis manos, etc. ¿Ya? Y también, bueno, otra característica es que también el texto oral, al ser de forma oral, también se olvida con facilidad. No es como un texto escrito que yo lo tengo en el papel, ¿verdad? Lo leo y lo vuelvo a recordar. Sin embargo, cuando lo escucho solamente, muchas veces no queda toda la información que quisiéramos que quedara en la audición. Bien, acá en la clase yo les leí este texto, ¿verdad? O esta actividad, en realidad, porque no es un texto, es una actividad, bien, en donde ellos debían realizarla, la realizamos en la misma clase, ¿ya? Y esta es la actividad que ustedes deben enviar por correo a más tardar el lunes 16 de noviembre, ¿ya? Y a partir de esta actividad ustedes la tienen que enviar.
Y también hicimos esta actividad número 2, ya que también la deben leer, la deben hacer para ustedes. Esta no me la deben enviar, solamente la deben leer y pueden hacerla, ¿verdad? Para ustedes, pero no la deben enviar. Solamente me deben enviar la que le acabo de decir anteriormente, que es esta, la actividad número 1. Bien. Y solamente al final, bueno, van a leer ustedes lo que se trata la actividad. Deben enviar solamente las 3 cosas que escogerían, ya de acuerdo a la actividad, y explicar por qué. Ya eso es lo único que deben enviar a mi correo. Y por último, también, ¿qué relación tiene estas actividades que acabamos de hacer con el texto oral? Bueno, ahí ustedes se van a dar cuenta que nosotros en la clase en realidad lo hicimos de forma oral. Ya los jóvenes no pudieron observar la escritura del texto, por lo tanto, como tengo que enviar el video, lo tuve que colocar sí o sí el texto. Ya, pero en realidad nosotros vimos, ¿cierto?, que la actividad que realizamos anteriormente podía ser de forma espontánea, que había interacción, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo les leía y ellos habían información que olvidaron, entonces yo tenía que volver a leerla, entonces por lo tanto también se dice que este texto oral o la comunicación oral es muy efímera, ya o dura muy poco en nuestra memoria. Y también vimos un video, ya que es de Germán Garmendia, ya que el video se llamaba Típico. Y la verdad es que tiene mucha relación también con el texto oral o la comunicación oral, porque este comediante es muy, aparte de ser muy atractivo lo que él hace con su dinámica, ¿verdad? Lo que hace en los videos, también planifica su texto, ¿verdad? Su texto oral. Eh, También su lenguaje no verbal también es súper importante porque él hace muchos gestos, su lenguaje corporal. Entonces, en sí tiene muchas características que corresponden al texto oral. Ya, así que lo invito a ver ese video que se llama Típico, así se llama el video. Y la actividad número 1 me la tienen que enviar a más tardar, como lo dije anteriormente, el lunes 16 de noviembre a mi correo. Que estén muy bien y que tengan un buen final de semana.